Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velázquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Presidente, Gracias. y queda claro que no va a haber aumento de pensión, ¿verdad? Gracias, presidente. Estas declaraciones las dio el presidente Gustavo Petro en su llegada al país de Suiza para cumplir con su agenda en el Foro Económico Internacional, el cual se lleva a cabo en ese país en estos días, y en donde se refirió a la intención de la justicia de Guatemala de procesar al ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez por su papel al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velázquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta. El presidente de Guatemala, el señor Alejandro Gianmattei, aseguró que el Ministerio Público lleva estas investigaciones y en ningún caso se trata de una persecución penal. Además, le respondió al presidente Gustavo Petro sus declaraciones a su arribo a Suiza de una manera ofensiva y que muchos comparan con la misma manera en que algunos miembros de la derecha en Colombia se refieren al presidente Gustavo Petro. Primero, voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político, porque lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese, yo creo que es bueno recordarlo. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática, para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir. Y yo no voy a caer en el juego de Petro, por varias razones. Primero, a diferencia de allá, en donde, hasta donde sé, no me gusta meterme en los asuntos internos de los países, pero hasta donde sé, están dejando libres a narcotraficantes, a personas. Todo este revuelo entre los dos presidentes y entre estas dos naciones inició con el anuncio el día de ayer del fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público de Guatemala, el señor Rafael Curruchiche, quien, además de informar sobre órdenes de captura contra exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también informó sobre el inicio de investigaciones contra el ministro de Defensa de Colombia, el señor Iván Velázquez. Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón. Hay un dato no menor del fiscal Curruchiche, y es que a mediados del año pasado Estados Unidos lo sancionó por, según ellos, obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción y presentar denuncias aparentemente espurias. Consultamos al analista internacional Mauricio Jaramillo Yacir,
quien nos explica las implicaciones y qué tiene de fondo estas acusaciones del Ministerio Público de Guatemala contra el ministro de Defensa de Colombia, el señor Iván Velázquez. Es muy grave el pedido de la Fiscalía de Guatemala para investigar a Iván Velázquez y acusarlo. Esto básicamente es una retaliación política. En primer lugar, hay que recordar que Iván Velázquez fue la cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se creó con las Naciones Unidas y llevó a cabo investigaciones contra gente muy poderosa, entre ellos Otto Pérez, el expresidente Jimmy Morales, y actualmente Alejandro Yamatei, pues es el actual presidente, está de acuerdo con esta embestida de la Fiscalía guatemalteca, que ha decidido emprender acciones contra todas aquellas personas que denuncien, que informen, que investiguen sobre la corrupción. Basta ver casos como el de la fiscal Lely Santizo, a la que le han hecho la vida imposible. Ha habido órdenes de captura en su contra, igual que en el caso de Iván Velázquez. El otro fiscal, Carlos Vides, que también fue cabeza de un organismo adscrito a la CICIG. El periodista José Rubén Zamora, quien ha denunciado también el tema de la censura. Esto es además muy grave. Incluso la Unión Europea y Estados Unidos han expresado su preocupación por la forma como se ha venido comportando en el último tiempo la Fiscalía guatemalteca, y lo único que le queda a Colombia es básicamente defender a Iván Velázquez. La defensa de Iván Velázquez, para que la gente lo entienda, es tan importante como la defensa que pueda hacer Colombia de los presos, de los perseguidos políticos venezolanos que ese gobierno ha pedido y que el gobierno actual de Gustavo Petro no ha querido entregar. El tercer canal decidió conversar con la señora Andrea Villagrán, quien es diputada del Congreso de Guatemala, quien, además de ser de una de las congresistas más jóvenes de este Congreso, de ese país, también pues conoce de primera mano el trabajo que ha tenido el ministro Iván Velázquez en ese país y sobre todo su lucha contra la corrupción y las mafias que pues aún persisten en ese país, en el país de Guatemala. Con ella conversamos sobre las impresiones que tuvo pues el Congreso y ella como diputada al conocer las declaraciones del fiscal del Ministerio Público de Guatemala y por supuesto las repercusiones que esto tiene en la opinión pública en Guatemala. Veamos. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación en este canal tan importante y para comunicar también a los colombianos lo que sucede en este país, en Guatemala. Y algo muy lamentable que sucedió el día de ayer, justamente como mencionas, pues salió el Ministerio Público anunciando capturas y anunciando también investigaciones sobre personas funcionarios públicos que han defendido la lucha contra la corrupción, funcionarios públicos independientes que han trabajado de forma honesta en pro del país. Y en este caso vemos con mucha vergüenza, lo he de decir, que son casos que lamentablemente se han tratado de manipular para perseguir a aquellos funcionarios que han hecho las cosas de forma correcta y de forma honesta. En este caso vemos de forma muy lamentable cómo se señala una posible investigación al ex comisionado y pues ahora al ministro de Colombia, Iván Velázquez, un funcionario que en Guatemala al menos es reconocido por su trayectoria y su legado al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, un acuerdo que surge entre Naciones Unidas y Guatemala con la intencionalidad de contrarrestar y desarticular estas bandas criminales que lamentablemente hoy por hoy tienen cooptado el sistema de justicia en nuestro país, tienen cooptadas las instituciones del Estado que no permiten el desarrollo. Estas bandas son crimen organizado, mafias, pacto de corruptos y están en todas las esferas de poder, desde el Congreso, del sistema judicial, lo vemos también en el sistema del Ejecutivo y cómo se han aprovechado del Estado para mantenerse. Justamente por eso surge el acuerdo con Naciones Unidas y el comisionado Iván Velázquez en su momento lideró ese esfuerzo en el país. Se da un gran retroceso porque es en 2019 cuando ya no se le da continuidad a la CICIG en Guatemala, sale la CICIG en Guatemala y estos poderes que habían sido finalmente enfrentados y confrontados por la justicia
pues buscan retomar nuevamente esos espacios, cooptar estos espacios, y lo que estamos viendo hoy día es esa regresión. Esos ataques a los defensores de derechos humanos, son ataques a quienes lideraron la lucha contra la corrupción en Guatemala. Lamentablemente muchos de ellos están en el exilio, han sido perseguidos, han sido amenazados, han sido obstaculizados en toda la forma que han pues, buscado continuar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el país. Muchos incluso, pues lamentablemente ya no se encuentran acá, han tenido que dejar sus trabajos y pues, salir con sus familias de Guatemala porque han sido perseguidos por estas mafias de corrupción. También le consultamos a la diputada Villagrán sobre la reacción que tuvo el gobierno nacional de Colombia y, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, y qué piensa ella sobre esta reacción que tuvo el mandatario de Colombia. Bueno, yo veo con realmente una postura bastante coherente, bastante contundente por parte del presidente de Colombia, frente no solamente a la situación que ya sabemos que esto es un montaje completamente, es evidenciado la forma en cómo, porque esto no es el primer caso, o sea, esta es una de las tantas gotas que ha derramado el vaso en Guatemala durante estos últimos 2 años o 3 años casi ya de regresión contra defensores de derechos humanos, contra los defensores de lucha por acceso, para garantizar el acceso a la justicia y demás. Entonces sí veo realmente una postura muy coherente y contundente, sobre todo por parte del presidente de Colombia, al hacer sus aclaraciones que esto pues no tiene ningún asidero, y sobre todo pues respetando y manteniendo la postura frente a alguien como el ministro Iván Velásquez, quien tiene una historia y un legado de vida que lo respalda, y sobre todo pues el trabajo que hizo en Guatemala. Aquí déjenme decirles que es considerado un héroe nacional. Lo que él hizo nos permitió a los guatemaltecos finalmente ver luz, ver esperanza. La corrupción en nuestro país estaba a un nivel, bueno, ahora está regresando, pero estaba a un nivel tan alto que llegaba a todas las esferas del Estado, a los más altos niveles, a los más altos rangos. Y lo que hizo el comisionado Iván Velásquez cuando estaba a cargo de la CICIG fue revelarnos a los guatemaltecos y mostrarnos que nadie está por encima de la ley, que se puede ver al crimen a los ojos y que todo aquel que comete injusticias, que comete delitos, tiene consecuencias y se tienen que asumir. Y eso es algo que no perdonan estas redes criminales. En su momento, cuando estuvo a cargo de la CICIG, se revelaron casos de alta trascendencia que impactaron fuertemente porque son estructuras que han estado durante muchos años dentro del Estado, que han vivido de la corrupción, que han cooptado, que han desvirtuado todos los espacios de la esencia que tiene la institucionalidad pública, que nos ha limitado la capacidad de generar oportunidades para nuestro país. La corrupción nos tiene sumidos en la pobreza, nos tiene sumidos en la falta de acceso a la justicia, y revelar estos casos, atacar de frente al crimen y a las mafias, es el costo que ahora se está llevando. Estos poderes que están incrustados están buscando cooptar nuevamente los espacios y atacando a todo aquel a quien vieron como un enemigo. Esto es un revanchismo, esto es un mensaje que se quiere mandar también a todos aquellos que siguen en nuestro país haciendo la lucha, que van a ser perseguidos o que ya están siendo perseguidos, que van a ser hostigados, que van a ser señalados, se le van a levantar falsos. Aquí nadie está buscando la verdad. Mira, este caso de Odebrecht es realmente lamentable, lo vimos en todo Latinoamérica, pero en el caso de Guatemala fueron 18 millones de dólares en sobornos y nadie, el Ministerio Público no está haciendo absolutamente nada por revelar la verdad de dónde están esos sobornos, quiénes fueron los sobornados, quiénes son los indicados, avanzar en la búsqueda de la verdad. Lo único que quieren hacer es desacreditar a aquellos quienes lucharon por buscar esa verdad. Y eso es realmente lo más terrible de toda esta situación. En el caso de la FESI, del actual, donde está el fiscal Curuchiche, pues ha sido una persona señalada por el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los personajes que se dedica a limitar y obstruir la justicia en Guatemala. También decidimos consultar con la diputada Andrea Villagrán sobre la gran pregunta que agobia a la opinión pública y que por supuesto se ha vuelto tendencia en las redes sociales en las últimas horas, y es si esto puede afectar la relación diplomática que han llevado por muchos años el gobierno de Colombia y el gobierno de Guatemala. Esto fue lo que nos dijo.
Bueno, en este caso nosotros, a mí como congresista en particular, sí me genera mucha preocupación porque Colombia pues es un país aliado, un país con quien tenemos relaciones comerciales, relaciones diplomáticas y políticas muy altas, una historia de muchos años de hermandad, y es realmente preocupante que este tipo de cuestiones que, como decía a un inicio, son vergonzosas, se estén llevando a niveles diplomáticos y se puedan llegar a afectar las relaciones que hay en nuestro país. La situación que actualmente se está viviendo en Guatemala es muy preocupante. Es un contexto antidemocrático en donde cada vez vemos más cómo surgen los autoritarismos, en las formas en cómo se maneja el actuar público, en los ataques y las regresiones en materia de derechos humanos, pues es algo que sí lo vemos en nuestro día a día. Vemos con mucha preocupación la gente que está en el exilio, que ha tenido que dejar el país también por estas mismas situaciones que no han permitido, que se está tratando de asfixiar la débil democracia que nosotros tenemos ya en nuestro país. Estamos también cercas a un proceso electoral en 2023, ahorita que va a iniciar justamente el 20 de enero, y esto pues pone aún más tensión en la situación política que está en Guatemala. Es claramente un tema, la lucha contra la corrupción, hay un retroceso muy grave, la ciudadanía está cansada, hay muchos revuelos alrededor de cómo se ha dado y cómo se ha gestionado, y el gobierno y el Estado, a través de sus diferentes mecanismos, han respondido de forma violenta, de forma agresiva y represiva hacia las distintas voces que han tenido cierto cuestionamiento o critican las formas como se maneja el Estado y el gobierno. Agradecemos a la diputada Andrea Villagrán por sus minutos y por supuesto por regalarnos estas declaraciones frente a la polémica que hoy tiene pues a la opinión pública no solo en Colombia sino también en Guatemala, con los pelos de punta y muy pendientes frente a lo que pueda suceder en este nuevo episodio de confrontaciones entre las dos naciones, esta vez por pues estas acusaciones contra el ministro de Defensa de Colombia, el señor Iván Velásquez. Pero queremos saber su opinión, la de los televidentes del Tercer Canal. ¿Qué opinan sobre la posición que tuvo el presidente Gustavo Petro y por supuesto el gobierno nacional frente a estas acusaciones? También el respaldo que ha tenido el ministro de Defensa Iván Velásquez por cientos de miembros y congresistas de Colombia, y también la respuesta que tuvo el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Gianmattei, sobre pues las declaraciones de Gustavo Petro, refiriéndose a él como una equivocación de un guerrillero. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Si se asemeja o no a las narrativas que tienen algunos miembros de la oposición aquí en Colombia, y por supuesto también qué opinan sobre esta situación, si creen que se arregle o cuál creen que va a ser el desenlace que va a tener en un futuro. Recuerden compartir este video, darle like y por supuesto suscribirse para recibir todas las notificaciones del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Mi nombre es Julián Lamprea, que tengan una feliz noche. Primero voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político, porque lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese, yo creo que es bueno recordarlo. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir. Yo no voy a caer en el juego de Petro, por varias razones. Primero, a diferencia de allá, en donde, hasta donde sé, no me gusta meterme en los asuntos internos de los países, pero hasta donde sé, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velásquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales.
los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Presidente, y queda claro que no va a haber aumento de pensión, ¿verdad? Gracias, presidente.